Quería conversar acerca de lo que es cáncer de pulmón, el cual a nivel mundial está considerada dentro de las primeras causas de morbimortalidad en el mundo de etiología oncológica, ¿no? Según datos de la OMS, ellos tienen una sala de estadística llamada Globocam, que lo publican cada año, donde actualizan las tasas de mortalidad, en este caso de etiología neoplásica, y refieren de que en el último año, cerca de más de 2.2 millones de personas son diagnosticadas anualmente con cáncer de pulmón, y de estos más de 1.8 millones fallecen en el mundo, ¿no? Siendo una de las principales causas tanto en hombres como en mujeres en todo el mundo. Y según datos ya del MINSA y del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el cáncer de pulmón es el sexto cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer en el país, ¿no? En el Perú afecta casi a 3.000 pacientes por año, o sea, casos nuevos detectados con cáncer, ¿no? Y algo importante es que no hay datos estadísticos actualizados de lo que es la región, en este caso de Ucayali, para saber la prevalencia de esta enfermedad, ¿no? Este es un cuadro de tasa de mortalidad que engloba pacientes captados entre el 2011 y 2015, y bueno, se puede notar de que en lo que es la región de Ucayali la tasa es bastante baja, ¿no?, de mortalidad, a comparación de otras ciudades como Lima, Callao y Arequipa, que son las tres ciudades más prevalentes en el país, donde los reportes son mucho más altos, ¿no? Bien. Dentro de los factores a tener en cuenta, hay que entender de que hay una causa genética asociada a través de mutaciones en determinados genes muy característicos, sobre todo en la etiología más frecuente, que es el de cáncer de pulmón de células no pequeñas, ¿no? O no microcítico, en el cual prevalece lo que es la mutación del gen EGFR y del gen KRAS, ¿no? Ahora, no hay programas de screening de cáncer de pulmón que estudien mutaciones como tal, ¿no? Fuera de eso, en los pacientes sí diagnosticados es importante entender la prevalencia de ciertos componentes, ¿bien? Algo muy resaltante, y es algo bastante lógico, es entender que el tabaco se asocia al desarrollo de esta enfermedad por los diversos componentes que contiene, ¿no?, mutagénicos. También, si bien es cierto, podemos hablar de dos estratos socioeconómicos en países muy desarrollados y en vías de desarrollo, en este caso como el Perú, ¿no? La prevalencia del factor de riesgo más frecuente asociado varía, porque si hablamos de Estados Unidos, Europa, Canadá, de hecho, tienen muchos más pacientes con antecedente del tabaco activo o antecedente previo, ¿no? A diferencia de nuestra realidad en Latinoamérica, como el Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera, donde lo que prevalece son factores del medio ambiente, agentes domésticos como la biomasa, etcétera, ¿no?, que iré desarrollando en el transcurso. ¿Bien? Lo cierto es que si hablamos de países desarrollados, pues claramente hasta el 30% de los fumadores van a desarrollar cáncer de pulmón, y de todos los pacientes con cáncer de pulmón, casi el 90% se asocia a tabaquismo en países desarrollados, ¿no? En el Perú hay directrices, normas que establecen de que no se debe hacer publicidades de cigarros en general, o sea, no debería haber publicidades en zonas cercanas a centros de salud o centros educativos, ¿no? Y la cantidad de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono que compone estos cigarros debe indicarse claramente en porcentajes, tanto en las caras de toda la caja de cigarrillo, ¿no? Los que han tenido oportunidad de fumar, creería que no, pero puede ser que han fumado y saben muy bien que la cantidad que viene son 20 unidades y que establecen, incluso hay fotos muy expresivas, ¿no?, de lesiones oncológicas a nivel del aparato bucofaringeo, por ejemplo. Entonces, eso es normado, ¿no?, y eso hace un par de años se estableció, y es algo que vamos a poder notar en los cigarros, ¿no? Y algo que también prohíben es que se coloque la palabra light o suave, como que realmente sí es grave tomar la decisión de querer fumar tabaco, ¿no? Bueno, recuerden también, y se habla mucho en la práctica, de que hay que recordar una fórmula bastante sencilla, que es el IPA o PACDIER, que es multiplicar la cantidad de cigarros fumados diario por los años expuestos, o sea, los años que fuma, entre 20, ¿no? ¿Por qué 20? Porque 20 unidades vienen los cigarros, bueno, no sé si vienen ahora, pero antes venían siempre de 20 unidades, ¿no? Y acá te sale el número de paquetes año, que hay que tener en cuenta que es un valor numérico que me da de probabilidad y riesgo de desarrollo de ciertas enfermedades. Si algo es mayor o igual a 10, hay riesgo de desarrollo de poco.
mayor o igual a 20, cáncer de pulmón en este caso, ¿no? Bien. En cuanto a la exposición indirecta o pasiva, que antes se le conocía, ahora se le tiene los términos dados por la OMS en segunda y tercera mano, que como recordarán tiene que ver con una exposición en un ambiente, por ejemplo, como se ve en la imagen, ¿no? De la cafetería, están conversando una pareja de amigos y al costado hay una mesa un señor que está fumando activamente, ¿no? Eso es segunda mano. Y bueno, tercera mano tiene que ver con un espacio, en este caso, donde una persona que no fuma entra a un ambiente donde han estado fumando y va a tener olor impregnado en la sala, en la habitación, en la ropa que está cercana, donde estuvieron las personas previamente, y eso se inhala finalmente. Entonces, si bien es cierto, no es algo directo, pues termina siendo considerado por la OMS también como un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades respiratorias, EPOC y cáncer de pulmón, ¿no? En esto se parecen bastante. Otros factores, y acá lo veo mucho en la consulta, hablan mucho de lo que es el mapache, no sé si han escuchado o han visto. Yo nunca, pero lo escucho en la consulta con los pacientes. Y sé que es como un preparado artesanal con ciertos componentes, mucho más concentrado y obviamente también muy tóxico porque eso se ingresa por vía inhalatoria. Y hay muchos pacientes, sobre todo adultos mayores, que no conocen el cigarro comercial, pero sí el mapache, ¿no? Hasta actualmente. Bueno, luego entran lo que son conceptos más novedosos, dados ya hace algunos años atrás, que es el vapeo electrónico, los cigarrillos electrónicos, que a su vez uno puede pensar, de hecho, al inicio, cuando salieron a la venta, por favor, ¿pueden cerrar la puerta de atrás? Cuando salieron a la venta, se pensaba de que no eran dañinos, ¿no? O sea, que eran algo que no iba a pasar a mayores, a diferencia de... No, la puerta. La luz. No, cine no, se van a dormir. Entonces, y lo cierto es que sí se sabe ya hoy que hay componentes orgánicos, volátiles, partículas ultrafinas, nicotina también contiene, obviamente, porque es la sustancia adictiva que reemplaza el cigarro comercial. Otro tipo de sustancias, metales pesados como el níquel, el plomo, etc. Entonces, termina siendo también un componente de riesgo aquel que tiene adicción, reemplazando el cigarro comercial por el vapeo electrónico, ¿no? Bien. Y algo que pasa desapercibido muchas veces y que hoy ya se sabe que es un factor de riesgo incluso mucho más relevante en países como el nuestro, o sea, en vías de desarrollo, para la enfermedad del cáncer, como es el radón. El radón es un gas que está presente en zonas subterráneas, estructuras, desagües, pozos de agua, ¿no? Que filtran este gas y va a emanar por las tuberías hacia las casas, ¿no? Hacia las casas de muchas familias, y usualmente se ve en estructuras antiguas, casonas viejas o barrios o vecindarios muy antiguos, construcciones de hace muchos años donde claramente no ha habido un mantenimiento correcto y esto está presente constantemente, ¿no? Y actualmente las sociedades peruanas, tanto de oncología como neumo, validan un instrumento que es como una especie de celular chiquitito que lo que hace es medir la concentración de radón en ciertas viviendas, ¿no? Y ayuda a estimar un poco porcentualmente y numéricamente qué punto de corte me haría pensar que hay riesgo. Por lo tanto, podría incluso yo atreverme a sugerir a la familia que se mude o que cambie o que haga una validación del sistema de tuberías, ¿no? Y otro aspecto importante es el asbesto, que está presente también en construcciones donde, si han visto, sí, bueno, hay acá también el Eterni, ¿no? Estos son instrumentos, bueno, herramientas que usan para los techos de muchas casas, y tiene asbesto en gran porcentaje, ¿no? Ambos también son factores de riesgo. Y bueno, así como en otros países, en el Perú de Latinoamérica, hay que tener en cuenta lo que es la exposición a la biomasa, que es algo que no debe pasar desapercibido en la anamnesis y en las consultas en las cuales ustedes están ingresando, es decir, exposición a humo de leña, carbón, querosene en general. Y algo importante también, por ejemplo, que lo detallaré más adelante, es la exposición a las frituras profundas, ¿no? Esto tiene que ver un poco con las horas de exposición y la cantidad de platos que preparan muchas personas, y sobre todo justamente en personas no fumadoras que desarrollan este tipo de enfermedades, ¿no? EPOC y cáncer de pulmón. Entonces, si algunos tienen estos hábitos, conocerán a su caserita, ¿no? La tía Veneno, que pues está muy expuesta constantemente porque es su trabajo, es necesario, ¿no? Entonces,
también termina siendo un factor de riesgo en personas que no fuman, sobre todo en mujeres, edad adulta o jóvenes, ¿no? Bien. Otro tipo de factores es la exposición a radiación, y eso es muy constante que les consulten cuál es el riesgo de exponerse a tantos estudios tomográficos. Hay pacientes que van a encontrar en la práctica diaria muy hipocondríacos, o sea, que te piden tomografía, radiografía, todo, estudios de imágenes, y hay que educar un poco al paciente, ¿no? Siempre hay un riesgo, obviamente, mientras más cercano y constante sea la exposición, es mayor. Y bueno, va a depender mucho del tipo de estudio, ¿no? No es lo mismo una tomografía que una radiografía, sea incluso la zona que voy a exponer es diferente incluso, porque por ejemplo, si bien este pequeño cuadrito, lo que es la pelvis y el abdomen requiero una radiación un poco más fuerte, ¿no? A diferencia que es tórax o cabeza, que es algo más pequeño, obviamente, porque hay que cuidar los tejidos a exponerse, ¿no? Bueno, pacientes que tienen antecedente de servicio militar, los policías, el servicio naval, etcétera, también tienen como un antecedente importante a considerar. Y obviamente familiares de primer grado, sobre todo de primer grado, que ya han tenido el papá, el hijo, cáncer de pulmón, ¿no? Va a haber un factor inherente propio de la parte genética como tal, ¿no? Algo importante que sí es de mi interés que se entienda, porque es nuestra realidad, es que el cáncer de pulmón en no fumadores, el rol más importante que va a determinar, o sea, como riesgo, es la contaminación doméstica, ¿no? Y hay un término que se ha creado hace un par de años, justamente engloba a este grupo de pacientes que hacen cáncer, pero que no tienen antecedente de tabaco. Y esto se le llama, cáncer de pulmón en no fumadores, ¿no? Es un término lógico, pero se le agrupa a los pacientes, incluso hay datos estadísticos. Causa 6.000 muertes en el Reino Unido, es un dato de otro país. Bueno, el Reino Unido, 6.000 muertes al año, y es la 7ª causa de muerte oncológica, y su alta incidencia, sobre todo en mujeres y jóvenes, subraya la necesidad de crear programas que evalúen ese factor de contaminación doméstica, ¿no? Como mencioné, sobre todo ese es más prevalente en este grupo etario, sobre todo en mujeres. Representa cerca del 10 al 25% de todos los cánceres de pulmón y tiene características clínicas y epidemiológicas bastante definidas, no asociadas al tabaco. Es, por lo tanto, esencial identificar todos los factores ambientales en donde se desarrolla y se desenvuelve la persona captada con diagnóstico o sospecha de cáncer, para poder crear factores protectores y preventivos y educar al paciente de evitar y disminuir la exposición a estos agentes domésticos, ¿no? Esa es la importancia de por qué ahora tiene un grupo definido conceptualmente. Entonces, sí depende mucho también del grupo, el país donde se vaya a detectar la prevalencia de este grupo de pacientes, ¿no? Obviamente, si hablo de pacientes en vía de desarrollo, bajo ingreso, bueno, biomasa, carbón, leña, querosene. Y en pacientes de este grupo, que sean de países desarrollados, es más contaminación, cocción de gas, frituras profundas, humo de cocina en general, ¿no? Como las principales fuentes de contaminación doméstica. Entonces, si ambientes están cerrados, hay que tener en cuenta que la propagación de las sustancias volátiles es mucho más frecuente y sobre todo de acuerdo al contexto en donde se desarrolla la persona. Esto compone, sobre todo con lo que mencioné, las frituras profundas, lo que es compuestos mutagénicos como hidrocarburos aromáticos, policíclicos, aldehídos y compuestos carbonílicos, ¿no? Que son sustancias con un potencial alto carcinogénico. Se recalca la misma idea, ¿no? Poder crear programas de screening donde también se tome en cuenta no solo saber si se expuso al cigarro o a otros agentes más conocidos, sino también a la contaminación doméstica bajo estos conceptos, ¿no? Y hay estudios que validan por qué se le da tanta importancia a estos pacientes, que tienen que ver con dosis respuesta, tiempo, horas de exposición. Por ejemplo, uno realizado en 1.302 mujeres en Taiwán, no fumadoras, se encontró una relación dosis-respuesta entre la exposición a humo de cocina y el riesgo de desarrollar cáncer en estos pacientes, con un radio de 3.17 para más de 16 años cocinando, ¿no? Otro, donde analizan a un grupo menor, 200 mujeres, encuentran un OR de 8.09 para más de 200 platos años de exposición a humo de cocina, ¿no? Y otro realizado igual en Taiwán, un grupo más pequeño, 131 mujeres, encuentra un OR de 3.1 para quienes cocinaban 3 comidas diarias de fritura profunda, ¿no? Termina siendo un factor de riesgo importante a tomar en cuenta. Bien.
Bueno, algo que se recalca también es que se recomienda tener y contar extractores domésticos en la cocina, que va a ayudar a disminuir la concentración de estas sustancias volátiles, ¿no? Disminuyendo, por ende, el riesgo de desarrollo de enfermedades respiratorias. Bien. Entonces, es importante tomarlo en cuenta en la historia clínica, la anamnesis, sobre todo ante una paciente que te negó todo lo obvio y que hay sospecha alta de que tenga la enfermedad oncológica, y sobre todo se hace un hincapié en el grupo de pacientes con adenocarcinoma, sobre todo, ¿no? Que es uno de los subtipos de cáncer de células no pequeñas. Bien. Clasificación, mencioné, ya se divide en dos grupos. El más prevalente es el de células no pequeñas y el menos frecuente, 15%, es el de células pequeñas o microcítico, y el otro llamado también no microcítico, ¿no? Son sinónimos. Entonces, esto es una distribución porcentual, y hay que recordar que el de células no pequeñas se subdivide en tres grupos aparte, que es el adenocarcinoma, que es el más frecuente de este subgrupo, está el de células escamosas y el de células grandes, ¿no? Ambos carcinomas, ¿bien? ¿Y esto por qué se clasifica? Bueno, va a depender del tipo de célula, la forma, cómo crecen en el tejido pulmonar, la velocidad de crecimiento, y en la gran mayoría de este grupo de células no pequeñas no se asocia la exposición al tabaco como dato importante, ¿no? A diferencia del de células pequeñas, que es menos frecuente, pero que sí tiene una correlación mucho más reportada de la exposición al humo de cigarro. Estos, a diferencia del grupo anterior, el de células pequeñas o microcítico, es mucho más agresivo, tiene un rápido crecimiento en poco tiempo, tiene una tendencia mucho más alta de dar metástasis. Incluso los diagnósticos, al ser tardíos, ya diagnosticamos estadio 3-4, donde prácticamente el manejo es más paliativo, ¿no? Y algo importante también, la ubicación de los tumores, ¿no? El de células no pequeñas, sobre todo el adenocarcinoma, es más periférico, a diferencia del de células pequeñas, que es más central, ¿no? Iliar, por así decirlo, ¿bien? Y dentro del análisis también por grupos, de acuerdo a la histopatología, es importante correlacionar hallazgos de mutaciones genéticas, ¿no? Lo que les decía, de que esto va a determinar, sabiendo qué mutación está detectada en determinado cáncer, una opción terapéutica para poder brindarle al paciente, ya que actualmente, aparte de la quimio, inmunoterapia o terapia biológica, se centra justamente en actuar sobre mutaciones específicas detectadas de las biopsias que uno toma para el diagnóstico, ¿no? Y esto determina finalmente un tratamiento dirigido en este caso, ¿no? Así como existe la resistencia bacteriana a antibiótico, voy a dar, de acuerdo a mis pruebas de sensibilidad, ¿no?, a mi antibiograma. Bueno, esto es similar, ¿no? Mutación genética, tratamiento dirigido, ¿no? Optimizas el tratamiento. Escenario clínico es algo importante también. La mayoría de los diagnósticos... ¿Por qué han abierto la puerta otra vez? ¿Qué? Michael, ¿puedes ver, por favor? Está abierta la puerta otra vez. Ah, sillas, que han llegado recién. ¿Tienen falta entonces? Ya. Entonces, ¿qué es lo más frecuente en la clínica? La verdad, y es triste entender de que lo más frecuente es que sean en pacientes sintomáticos, pero que eso se correlaciona con estadios avanzados. ¿Por qué? Porque los estadios iniciales, 1-2, frecuentemente no dan síntomas. O sea, un paciente no te va a ir a buscar porque sospecha de que tiene cáncer cuando no le molesta nada. Es raro lo que digo, ¿no? Pero es la realidad. Entonces, por ahí, la mayoría de los estadios iniciales, los hallazgos de la enfermedad activa se hacen más por ejemplo, en riesgos quirúrgicos pasa muy frecuentemente, ¿no? Saben que un riesgo quirúrgico, un paciente que requiere evaluación por neumología, va a hacerse una radiografía de todas maneras, porque hay que evaluar. Y ahí se detecta lesiones nodulares, masas, derrame de pronto, cuando algo es muy pequeño y no causa mayor molestia. Entonces, es así como se detecta en estadios iniciales muchas veces, ¿no? Entonces, pero cuando hay síntomas que se caracterizan pues por tos, disnea, baja de peso, malestar general, lo de siempre, ¿no? Como recordarán. Entonces, hay que tomar en cuenta este dato importante, ¿no? Asintomático, la mayoría de estadios iniciales. Otro tipo de síntomas, no necesariamente respiratorios como tal frecuentes, bueno, dependiendo de la ubicación del tumor, puede ocasionar obstrucción de la vía aérea a nivel traqueal, puede haber disfagia, dificultad para pasar alimentos, ¿no? Dolor al alimentos sólidos, líquidos, etcétera, porque puede haber una compresión mediastinal hacia la zona esofágica.
También cuando hay compromiso del nervio laríngeo recurrente superior, va a haber disfonía, ¿no? Por las cuerdas vocales, es muy frecuente. Y parálisis del nervio frénico a nivel de compromiso diafragmático, porque puede elevarse, se paraliza, comprime, se eleva, porque hay lesiones que traccionan, ¿no? estas estructuras nerviosas. Y bueno, en casos muy extremos, y es muy triste ver pacientes cuando ya hay un compromiso pericárdico, puede haber taponamiento, taquicardia, dolor precordial, opresión, etc. También hay que pensar en que hay un compromiso a ese nivel, ¿no? Bien, entonces acá aparecen algunos síndromes muy característicos que tienen que recordar. Tenemos el síndrome de Pancoast, el síndrome de Claude-Bernard-Horner, tenemos el síndrome de la vena cava superior, ¿no? Eso les gusta a ustedes, ¿no? Los nombres propios, las triadas, esas cosas les encantan a ustedes. Bueno, entonces hay que entender de que el síndrome de Pancoast está producido, o sea, ninguno de los que acabo de mencionar es patognomónico del cáncer, ojo, ¿no? Porque hay otras causas que también hay que tomar en cuenta cuando hablamos de estos síndromes. Pero obviamente, centrado en el tema, en el caso del cáncer de pulmón, pues hay que pensar dentro dependiendo de las series de casos que uno pueda leer y revisar. Por ejemplo, el síndrome de Pancoast, que se caracteriza por una compresión a nivel de la zona del vértice del ápice pulmonar, que penetra fácilmente canales nerviosos, ¿no? Estructurales, destruyendo estas raíces nerviosas a nivel de la octava cervical, la primera y la segunda torácica, y esto produce síntomas también de tipo neurogénico, ¿no? De neuropáticos asociados, más la compresión propia de la estructura en el vértice del pulmón. Bien, entonces, pero como ven en el cuadro de la izquierda, hay otras causas, tanto neoplásicas como no neoplásicas, incluso agentes infecciosos, ¿no? Bacterias, neumonías localizadas en esas zonas, también pueden producir una compresión y producir el famoso síndrome de Pancoast, ¿no? Hablando del cáncer de pulmón, la mayoría de los reportes atribuye este síndrome en el tipo del carcinoma epidermoide, ¿no? Que era de células no pequeñas, ¿verdad? Lo otro es, bueno, en el caso del síndrome de Pancoast, cuando hay una compresión y el compromiso nervioso, puede haber afectación del nervio simpático cervical, produciendo la miosis, tosis en oftalmo y la anhidrosis ipsilateral, ¿no? Y esto es llamado síndrome de Horner o Claude-Bernard-Horner, ¿no? Ojo que también puede haber un compromiso vascular, ¿no? Aparte de ese compromiso nervioso, ¿bien? Es un dolor irradiado en todo el borde cubital del brazo afectado del lado ipsilateral donde está la lesión. Luego tenemos el síndrome de la vena cava superior, que al igual que no es patognomónico, pero claro, es muy frecuente en cáncer de pulmón, sobre todo en las células no pequeñas, aunque hay reportes que también detectan un porcentaje considerable de las células pequeñas, ¿no? En el microcítico y otro tipo de causas, ¿no? Y ese obviamente se caracteriza por pacientes que presentan disnea, en la mayoría de los casos, sensación de plenitud, una presión a nivel intracraneal, cervical, edema de la zona del cuello, de un lado sobre todo, de la zona afectada, porque hay una compresión de la vena cava superior, ¿no? E incluso puede haber cianosis o una faciasmia pletórica cianótica por compresión de la vasculatura venosa, ¿no? Puede haber tos, dolor torácico, disfagia, también frecuentemente en ese tipo de pacientes, ¿bien? Siendo la causa más frecuente el adenocarcinoma, ¿no? Dentro de las células no pequeñas, que es parte de su grupo, en muchas series de casos, pero no es la más frecuente, ojo, ¿no? Puede haber irfugitación yugular y distensión de la vena torácica en pacientes con este síndrome, ¿no? Son imágenes bastante esquemáticas para que puedan recordar un poco la clínica y sospecharlo cuando se asocie cáncer de pulmón, ¿bien? Ok, entonces hasta ahí hemos visto historia, factores de riesgo, examen físico, signos y síntomas, y hay que tomar en cuenta ya apoyo diagnóstico con exámenes auxiliares, ¿no? Por ejemplo, imágenes, ¿no? En este caso, básico, una radiografía de tórax, que lo van a tener siempre a la mano, y obviamente una tomografía de tórax. Ya, acá. Necesito que participen, ¿ya? Así que creo que le avisé a mi grupo de ayer. ¿Dónde están? ¿Dónde está el grupo de ayer? Dijeron, díganos, doctora, que levantaremos la mano. ¿Dónde están? Bueno, al uno de los pocos grupos que he tenido práctica, porque todos me han cancelado. No sé por qué, pero bueno. A ver, ¿dónde está el grupo? Ya, ok. No ha venido, ¿no? Miren, ¿ah? Y se le toca mañana, creo. Y encima tenemos broncoscopía. No van a entrar, ¿ah? Díganle que no van a entrar a broncoscopía. ¿Dónde están? No han venido. Ya.
Se van a ir a hacer historias nada más. Ya, entonces ustedes, pues, ¿no? Los que se han venido, obviamente, ya. Necesito que describan las imágenes. Sí se ve bien, ¿no? Y si apagamos un poco más la luz, por favor, para que se vea mejor. Y como yo soy bastante bondadosa, tengo un regalito de pacientes que me han dado, entonces yo les voy a regalar. Que quien responda bien, se ganará un dulce, ¿ya? Esa es endorfina para que despierten. A ver, chocolate. Ya, voluntarios, ¿qué? Acá. No tanto. ¿No hay uno intermedio? Está bien. Ya, ya. ¿Algún voluntario que quiera describir la primera imagen? O alguna de las imágenes, a ver. Ahí está. Ya, ¿quién? Ahí está, Astrid, a ver. En el rojito. El rojito del chiquito. Ya, describe, Astrid. Fuerte, fuerte. Hola, apaga. ¿Ven todos ahí la imagen? Apágalo. Pero hablas fuerte, Astrid, hablas fuerte. Sí, afuera están los... Ya, a ver, Astrid, fuerte. En la radiografía de la derecha, ¿Ya? en la derecha es otro Fuerte. que comprometen ambos mi tórax, lo que es la mitad inferior, el otro todo eso. ¿Y esa lesión cómo la describes? También la presencia de una radiografía, básicamente una masa que tiene en el centro una mayor transparencia. Ya, o sea, hay radiopacidad y la del centro es más intensa, ¿no? La radiopacidad más notoria. Y alrededor es también, pero más tenue. Ajá, muy bien. Listo. Otra voluntad más. Ahí también se pierde un poco lo que es el ángulo. Sí, igual está medio cortada, ¿no? Está medio cortada el ángulo. Ya. Ya, muy bien, Astrid. Toma. Chocolate. Ya, otro. ¿Quién quiere chocolates? Ya, a ver. Toma. Describe la imagen. Fuerte, John, ¿ah? Fuerte, John. Fuerte. ¿Quién dijo de mal tomado? Ángel. Después Ángel, ¿ya? Ya. A ver, John. Fuerte, John, fuerte. Ya. Ya. En el campo pulmonar, ¿no? Derecho. ¿Alguien quiere agregar algo más de esta placa? A ver, Ángel, presente. Ángel, esta y la que sigue, ¿ya? Esta y la que sigue. Fuerte, Ángela. Sí, pero no la escuchamos bien. Fuerte. Una radiopacidad Ajá. en el tercio inferior del pulmón derecho, con bordes definidos de forma irregular. Radiopacidad. Y el izquierdo también se le ve uno más. Y son cambios más radiológicos, pero más que todo. Sí, una zona cavitada en el ilio, ¿no? Pues una bronquiectasia, pues. Ya, muy bien. Pero eso es más una masa, ¿no? De bordes definidos. Ya, chapa. No, oye, Miguel, deja, pasa. John, ¿verdad, John? Perdón, John. Toma. Ya.
Listo. Otro. Vamos. ¿Quién más? ¿Quién quiere? Vilches, ya. ¿Dónde está Vilches? Ya, Vilches. A ver. Pásale. Ya, Vilches, del medio. El rojito. Chicos, rápido, ¿ah? Esto es del año pasado, ¿o no? Se llevaron placa el año pasado. Ya, a ver. Ya, costofrénico. No, no es costofrénico, ¿no? Es costo diafragmático, ¿no? Ya, 1, 2, 3, 4. Doctora, allá. ¿Dónde? Ah, ya, a ver. Ah, ya. ¿Quién es este? ¿Gerardo? Gerardo, ¿no? Pásala. No. Al toque, Gerardo. Fuerte, ¿ah? Shh, silencio. Ya. Ya, listo. Muy bien, Gerardo. Toma. Dame. Lo que se llama Gerardo. Pero bueno, no es no es antero, ¿no? Es póstero anterior. Todo bien. Mitad de chocolate no tengo. Listo. Acá. Esta. Y hay otra después. Ya, esta. Al toque, chicos. ¿Quién? Mikelton. Ya. Mikel, a ver. Ahí te señala incluso, ¿ves? La flecha. Describe la imagen. Una radiografía de tórax en la cual podemos observar una imagen ligeramente radiopaca en comparación a todo el campo pulmonar izquierdo, a la altura del ilio pulmonar izquierdo, de bordes no tan definidos y que... Muy bien. Ok. Toma. Chocolate. Ya. Siguiente, ¿quién quiere? Ya yo. No, tú no. Ya, ¿alguien? Ya, Leslie, ¿dónde está Leslie? Leslie, pásenle, porfa. A ver, Leslie, describe. Fuerte, Leslie. Eso es hermoso. Eso tiene un nombre, ¿no? Eso de ahí. Duración. Vamos, Leslie. ¿Se lo hemos visto? ¿Ya? ¿Dónde? Ya. O sea, como que viene del mediastino, parece. Ya, puede ser. ¿Qué más? Sí, muy bien. Sí. Ajá. Eso tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama, Ángel? Broncograma aéreo, ¿no? Es una consolidación. Pero claro, lo que has mencionado está bien. La ubicación, el tamaño, ocupa prácticamente 2/3, todo el tercio superior, parte del medio cerca al ilio, ¿no? La radiopacidad con broncograma aéreo. Se puede ver en neumonías también, ¿verdad? Pero en cáncer también, ya. Colapso. Ay, estoy tapando.
Hay levantamiento de mediación. Ah, sí, hay una desviación del mediastino, ¿no? Ya. A ver. Ya, listo. A ver, para terminar, ¿quién más? La P, ¿qué es? ¿Cuál? ¿Ahí? A ver, señala. ¿Cuál? Ah, no, esa es la misma imagen, la intersección de las estructuras, no es patológico. Ya, ¿acá quién? Puede ser un PANCOS. Pero es un síndrome clínico, ¿no? No es imagen. Ya, alguien, muchos hablan, ¿no? Ya, es Albert. Describe la... Donde precisamente en el tórax derecho, en la parte del vértice tenemos a un radio opaco, ¿no? Con bordes irregulares. Es, como dijo usted, el signo de Banco. Puede ser el síndrome PANCOS, puede ser, por la ubicación. Por otro lado, los ángulos cosofrénicos también se ven un poco radio opacos, ¿o no? Está cortada la imagen, ¿no? Mala es. Toma. Toca un bombón. Ya. Gracias, doctora. Para que se levante. Bueno, también usamos uso de tomografías de tórax sin contraste inicialmente. Obviamente cuando hay sospecha de lesiones, ya prendan la luz. Cuando hay sospecha de lesiones a nivel de radiografía hay que ampliar con una tomografía, ¿verdad? Inicialmente, dependiendo de la condición y del riesgo, pues sin contraste, posterior con contraste para ver la captación de sustancia, porque característicamente en las lesiones malignas va a haber zonas heterogéneas interiores, ¿no? Captación heterogénea de la estructura sospechosa. Ok, acá de verdad podríamos hacer más preguntas, pero más o menos no me siento muy animada. Entonces, bueno, podemos ver en el corte axial de la ventana pulmonar con una correlación mediastinal lesiones tipo consolidativas con mucho virus lustrado, ¿no? En las zonas superiores y que están cerca al ilio, ¿no? Cerca al mediastino, en el lado derecho, medio irregular, ¿no? Y esto es algo muy característico en la imagen de la ventana parenquimal, ventana parenquimal, lo que es un patrón llamado carcinomatosis linfangítica, ¿no? Que es característico en cáncer en general. ¿Por qué? Porque recordad que en el intersticio de la estructura, ya, este es otro chocolate. ¿Cuál es la unidad anatómica funcional del pulmón? Lobulillo pulmonar secundario. Muy bien. Y el lobulillo pulmonar secundario tiene estructuras interiores, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas estructuras internas? Entre 15 a 20. Muy bien, Asinos. Apéllate Villa a ti. ¿Quién dijo Asinos? Ya, toma. Ok, Asinos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En el intersticio tenemos estructuras venosas, circulación linfática y el fibroblastos con producción de colágeno, donde dependiendo de la patología, si es el cáncer, va a haber diseminación linfática, ¿no es cierto? Entonces va a haber un reforzamiento del intersticio, dando característica en la tomografía de ese tipo de patrones, ¿no? Reforzamiento de los tabiques, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay diseminación linfangítica en procesos neoplásicos, ¿bien? Ya. Esta es otra imagen correlativa, radiografía, tomografía, con contraste, porque en la ventana mediastinal se puede observar una lesión interna. Ya, ¿quién la quiere escribir? A ver, tengo más chocolate ya. No. César. Ya, a ver, César. Describe la tomografía de la ventana mediastinal. Sí, esa lesión. ¿Cómo la describes? Acá hablamos de densidades, ¿verdad? Hiperdenso, hipodenso, o atenuación también. Alta atenuación, baja atenuación es lo mismo. Es una lesión en el campo pulmonar izquierdo. Sí. De hiperdensa. Ajá. Cavitado, por eso. ¿Cavitado? No.
No está cavitado. Tiene contenido. ¿Cuál? Es una masa con diferentes, densidades. Ah, sí, sí. Múltiples densidades, solitaria, ¿no? Sí, solitario, muy bien. Muy bien. Solitario. Listo. Paso. Toma. Perdón. Esta es otra igual, correlación, placa, tomografía. A ver, alguien que se anime. No, Michael. Ya, a ver, Stefan. Toma. La que quieras. A ver, Stephanie. ¿Cuál la que quieras? Las dos. Las dos. Fuerte, Stephanie. Fuerte. Ajá. Sí, ¿te explico? Ajá. Radiopacos, muy bien. Claro, muy bien. Se distinguen dos principalmente, ¿no? Y en la tomografía, ¿cómo la describes? ¿Quién se está electrocutando por allá? Sí, interna. ¿Qué más? Pero más como cálcica, ¿no? O bueno, al menos capta mucho el contraste, muy homogéneo en el centro. Sí. Claro, porque es la placa, mira. La de arriba. ¿Es la de acá? Es esta. ¿Sí? Claro, izquierdo. Izquierdo. Está pegada a la arriba. Derecho. ¿Sí se entiende? Claro, hiperdenso, o sea, es densidad, pero mucho más atenuado en el centro que en la periferia, ¿no? Muy bien. Ok, toma. Pero, ya. Bueno, también hacemos uso de estudio PET-CT o tomografía con emisión de positrones que me ayuda a distinguir el metabolismo de las lesiones sospechosas oncológicas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que sus unidades son diferentes porque también lo que hace lectura es ciertas sustancias que liberan estructuras a evaluar, ¿no? Porque hay falsos positivos en el PET-CT porque nos ha pasado en algunos casos, por ejemplo, pacientes con nódulos o consolidaciones, y realmente cuando es un proceso infeccioso también puede haber una captura alta en unidades submax en los PET-CT, ¿no? Entonces, pero se usa como una herramienta para buscar estadiaje, ¿no? De enfermedades ya diagnosticadas. Cuando es cáncer, bueno, puedo usar un PET-CT y ampliar porque es corporal, total, ¿no? Evalúo metástasis. Bueno, hay, el sistema de estadificación TNM está en la 9ª edición actualmente. Como recordarán, T es el tumor primario, N metástasis, compromiso ganglionar, regional o a distancia, y la metástasis, obviamente, órganos a distancia, ¿no? Entonces, y esto me ayuda a entender un poco la distribución y el estadio y también hablar de supervivencia de los pacientes, ¿no? Algo interesante es que actualmente los sistemas de clasificación lo que buscan es optimizar una categorización que me permita detectar a tiempo la enfermedad oncológica y aumentar el tiempo de supervivencia de los pacientes. ¿Por qué? Si se dan cuenta en el cuadrito, tenemos, por ejemplo, la 7ª y la 8ª edición, ¿no? Entonces, la 7ª y la 8ª. Entonces, antes, en la 7ª edición, antiguamente, para decir que era estadio 1, el paciente tenía que tener hasta 5 centímetros de tamaño la lesión sospechosa, ¿no? En este caso, estadio, probablemente una masa solitaria, ¿no? Estadio inicial, pero en cambio en la 8ª edición, y bueno, en la 9ª igual se repite, ya no necesito que sea tan grande, sino más pequeña para decir que es estadio 1. ¿Se entiende el mensaje? Es decir,
aumento mi probabilidad de diagnosticar a tiempo con lesiones más pequeñas y eso aumenta la tasa de supervivencia en los pacientes, sobre todo en estadios iniciales. Ese es el objetivo de la clasificación. Por eso es que desde la 8ª edición en adelante, ya si el tumor mide mayor de 4 centímetros, en este caso de 4 a 5, y de 5 a 7 es estadio 2, a diferencia de las anteriores ediciones que en este caso era todavía estadio 1, ¿no? ¿Se entiende el mensaje? Bueno, esa es la clasificación, en el caso del estadio 1, que es el más resaltante porque la mayoría de los pacientes, todos los pacientes en ese estadiaje tienen opción curativa del cáncer, ¿no? Bueno, eso es lo que acabo de mencionar, el diagnóstico óptimo y oportuno, que fue el escenario por el cual se validaron para poder reclasificar el sistema TNM, ¿no? Entonces, ¿cómo yo confirmo hasta ahí mi sospecha? Ya me usé pues mi anamnesis, historia clínica, examen físico, imágenes, ¿verdad? Pero ahora tengo que confirmar, ¿no? Y esto me permite a través de biopsias. Chicos, escucho muchas están conversando. Es complicado estar acá y hablando fuerte, así que por favor les pido silencio, ¿sí? Silencio, silencio, ¿ya? Entonces, y esto me permite hablar de los subtipos, ¿no es cierto? ¿Qué herramientas tengo yo? Y en este caso el neumólogo participa. Biopsias pleurales, biopsias pulmonares, mediante diversos métodos, ¿no? Puedo usar broncoscopía, biopsias directas, torácicas llamadas BIPAS, o en este caso biopsias pleurales cuando ya hay afectación pleural. Y esto me va a permitir no solamente confirmar el diagnóstico, sino también hacer un análisis con los marcadores inmunistoquímicos que dirigen los tratamientos sistémicos de la quimio, el inmuno, la radioterapia, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, tenemos la BIPA o biopsia por aspiración con aguja fina, llamado BIPA o PAF, ¿ok? Y esto se hace con guía tomográfica, o sea, también con ecografía se puede usar, es guiarme con la imagen para anatómicamente entender dónde está la lesión que quiero tomar biopsia y confirmar mi diagnóstico, obviamente con los mínimos riesgos que eso implica. Siempre va a haber riesgos, sobre todo en personas que no tengan la práctica y la experiencia. ¿Cuáles son los más frecuentes? Hemotórax, neumotórax, hidroneumotórax, etcétera, ¿no? Y es más o menos así. La aguja especial se llama TrueCut y eso lo hacemos en neumología también, biopsias directas, BIPAS, ¿no? O herramientas broncoscópicas que me permiten llegar al diagnóstico y también actualmente ya desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Porque si pueden ver en las imágenes, por ejemplo, tenemos acá lo que es la obstrucción de la vía aérea, en este caso a nivel de la carina, por ejemplo, en el bronquio principal, se puede ver cómo se cierra la luz, ¿no? La tumoración y ¿qué pasa? Esto finalmente va a producir atelectasias de ciertos segmentos o lóbulos y obviamente con el riesgo de sobreinfectarse porque son zonas de cultivo también cuando se obstruye y se atelectasia por los tumores de la vía aérea, ¿no? Depende mucho del compromiso, puede todavía el paciente ventilar, o sea, las zonas no se van a limitar tan fácilmente, pero si la naturaleza es muy agresiva, sobre todo en los microcíticos, esto rápidamente avanza y el paciente incluso se complica con hemoptisis, infecciones sobreagregadas, etcétera, ¿no? Como pueden ver en las imágenes, ¿no? Lesiones características. Y esto realmente es bastante fácil para tomar biopsias, para llegar al diagnóstico, cuando la lesión está intraluminalmente, porque no siempre pasa eso. A veces solamente encontramos signos, eso se llama signos directos de cáncer, porque no hay discusión, ¿verdad? Es una tumoración en la luz bronquial. Pero también puede haber signos indirectos del cáncer, donde solamente la mucosa está como infiltrada, media congestiva, media irregular, ¿no? Con ciertas cierre de la luz de la vía aérea, entonces eso se llama signos indirectos del cáncer a nivel endoscópico. Ahora, como les mencioné, también podemos participar la parte neumológica en terapéutico. ¿Por qué? Para evitar que se obstruya y esto sea progresivo, podemos desobstruir la vía aérea mediante varios métodos, como es el uso del argonplasma, electrocauterio, criocanalización con sistemas de frío extremo, que lo que hacen es arrancar esos pedazos de tumores y liberar la vía aérea, ¿no? Y es algo que se usa actualmente a nivel del endoscópico pulmonar, ¿bien? Es algo muy interesante. Claramente no estamos curando al paciente, pero ayudamos muchísimo porque
todos los síntomas obstructivos y el riesgo de infectarse y atelectasiarse disminuyen claramente, ¿no? Hay otro método que es con guía ecográfica llamado el broncoscopía con EBUS, que es ingresar con mi equipo, donde en la punta le adhiero un ecógrafo portátil chiquitito, que lo que hace es detectar con mayor certeza y seguridad dónde están las lesiones que yo quiero tomar muestras, sea en las zonas parabronquiales o incluso ganglios del mediastino también, ¿no? Porque para poder estadificar a los pacientes necesitamos biopsiar ganglios mediastinales muchas veces, y si el cirujano torácico, que pasa muy frecuentemente, no nos quiere ayudar con meter a sala de operaciones al paciente por múltiples razones, pues el neumólogo puede participar haciendo biopsias mediastínicas con guía ecográfica llamado broncoscopía con EBUS, ¿no? Bueno, esta sí, aparte de cirugía torácica, ellos hacen estudios de mediastinoscopía, toracoscopías con videotoracoscopías, igual con el mismo enfoque, tomar muestras, estadificar para confirmar si ya hay afectación de ganglios regionales mediastinales, y eso obviamente hablaría de estadios más avanzados, ¿no? Bueno, estudios de inmunistoquímica va a depender mucho de la calidad de la muestra para poder ampliar con esto y por ende dirigir el tratamiento, como lo mencioné. A veces nos piden rebiopsiar tejidos para poder mejorar la calidad del estudio genético, ¿no? De las mutaciones del gen FGR y el ALK, etcétera, ¿bien? También hacemos pruebas funcionales. Debería pasar un paciente por pruebas espirométricas, y como no sé, una vez preguntaron en una clase, cuando yo hago una espirometría, dependiendo si el paciente tiene opción de quirúrgica resectiva, si lo que le van a sacar es un lóbulo, un segmento, un pulmón, yo puedo interpretar como un pronóstico a mediano plazo post cirugía con qué función pulmonar va a quedar ese paciente y qué calidad de vida va a tener después de la cirugía. Y eso se hace a través de una fórmula matemática que es el BEPS1 postoperatorio igual al BEPS1 preoperatorio por 19 menos n, que es el número de segmentos a reseccionar como plan quirúrgico, entre 19, ¿no? Entonces me da un valor numérico y de esta manera puedo aproximarme a decir, ¿sabes qué? Usted va a quedar con una función pulmonar moderada, leve, muy grave, ¿no? Ese es un cuadro de resumen de lo que hemos hablado. Entonces el tratamiento dirigido, quimio, radioinmuno, vigilar toxicidad, que es muy frecuente, la verdad, es muy triste cuando el tratamiento es óptimo, pero el paciente hace reacciones hepáticas, dérmicas, hematológicas, y bueno, ahí el oncólogo, bajo un abordaje multidisciplinario, tiene que tomar una decisión, ¿no? Bueno, dependiendo si hay chance quirúrgica, sobre todo en estadios iniciales, también evaluar eso, ¿no? Hay estudios que buscan comparar si hay lobectomía versus segmentectomía. La verdad es que sacar un segmento cuando los tumores son muy pequeños y están periféricos, sin compromiso ganglionar, la eficacia y el éxito es mucho más alto, incluso que hacer una lobectomía, que uno podría pensar que sacar un poco más me garantiza sacar todo el tejido comprometido. No necesariamente. A veces la segmentectomía es algo más pequeño, un segmento pulmonar es tan eficaz como lobectomizar al paciente, ¿no? Cuando hay ciertas características, tamaño pequeño, localizado, sin afectación ganglionar, ¿no? En el caso sea lobectomía, cuando ya hay sospecha de la afectación un poquito más amplia, se sugiere ampliar con resecciones ganglionares, mediastinales o axilares, dependiendo del compromiso, para estadificar, ¿no? Recomiendan hacer seguimientos semestral durante los primeros 2 años y luego anual hasta el 5º año post cirugía, cuando el paciente ha tenido opción de este tratamiento, ¿no? Bueno, esto es importante también que sepan. Actualmente en el país no existen programas de screening de cáncer de pulmón. Así como sabrán, cáncer de mama, ¿cuál es? Para detección temprana. Una mamografía, ¿no? Cáncer de cuello uterino, Papa Nicolau, ¿no? Y ya es cáncer de próstata, tacto rectal, el PSA, etc. Eso es bastante entendible para nosotros que somos personas de salud. Pero ustedes se preguntan, ¿y para cáncer de pulmón por qué no existe si es muy frecuente dentro de las primeras 10 causas de cáncer en el país y en el mundo? Bueno, la idea es que se está creando actualmente una guía de screening como recomendaciones generales a nivel nacional por parte de la Sociedad Peruana de Neumología y que espero que salga pronto en el verano de 2026. Y bueno, se está redactando esto en base a estudios internacionales. Los más famosos y más conocidos es el Nelson y el NLST. ¿Qué demuestran estos estudios?
a pacientes que tienen ciertas características, como estar en el grupo etario de 55 a 74, tener un pack year de mayor o igual de 30 paquetes año, o que haya tenido el antecedente de tabaco, pero que ha pasado menos de 15 años desde que abandonó el cigarro, ¿no? Que ha demostrado reducción de mortalidad y detección temprana de estadios iniciales, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago mi screening? Así como existe el Papá Nicolau y la mamografía, bueno, en el caso del cáncer de pulmón, se recomienda la tomografía de tórax de baja dosis. O sea, es una radiación mínima, tomográfica, que me permite detectar a tiempo lesiones sospechosas, sobre todo nódulos solitarios, ¿no? Que en este caso es lo que busca básicamente este tipo de estudios de screening de cáncer de pulmón. Y el estudio NLST, que es el más conocido, muy antiguo, pero le da relevancia a por qué se deberían crear programas de screening, es que encuentra una reducción de la mortalidad en 20% en pacientes que se hicieron tomografía versus aquellos que solamente se hicieron una radiografía de tórax, ¿no? Obviamente baja dosis, como mencioné. Y participaron cerca de 53.454 fumadores activos, ¿no? En este caso. Entonces las recomendaciones son 55 a 77 años, historia tabáquica mayor o igual a 30 paquetes año, o si ha fumado en los últimos 15 años de ese tiempo desde que dejó de fumar, ¿no? Obviamente si el paciente tiene síntomas, ya no es para screening, ahí es para detección ahí es para el diagnóstico de cáncer, no para screening, porque es un concepto diferente, ¿verdad? Yo screening quiero detectar lesiones sospechosas, ¿no? No es para detectar cáncer, ¿no? Sino para detectar lesiones sospechosas y por ende dar un abordaje multidisciplinario a tiempo, ¿no? Hacerle seguimientos constantes. Ese es el enfoque de los screening. Y si fuese un sintomático, es otro tipo de estudios, tomografía normal, de dosis normales, ¿no? Esas son las características radiológicas, sí, de qué es lo que contiene una tomografía de baja dosis según las sociedades americanas de radiología. El espesor del corte tiene que ser muy finos, menor o igual a 1.5 milímetros, ¿ya? Y obviamente los enfoques de radiación son mucho menores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero detectar? Nódulos, ¿ok? Entonces, ¿qué es un nódulo? Por Fleischner, que es la sociedad americana, este se define por tener un tamaño de hasta 3 centímetros como máximo de diámetro menor, ¿no? Mientras que un micronódulo es menor a 3 milímetros de diámetro menor, ¿bien? Y esto tiene categorías, del 1 al 4, dependiendo de lo que yo encuentre con mi tomografía de baja dosis, puedo categorizar. Negativo, no hay sospecha, probablemente benigno por ciertas características, muy sospechoso, benigno sospechoso o con hallazgos adicionales, ¿bien? ¿Cómo se clasifican los nódulos solitarios? Bueno, tenemos los sólidos puramente o los subsólidos que se subclasifican en vidrio deslustrado, o sea, que tienen características solo de vidrio deslustrado, o los que son mixtos o parcialmente sólidos, o sea, que tienen las dos cosas, ¿no? Bien hiperdenso con un halo vidrio deslustrado, o sea, mixtos, ¿bien? Esa es la clasificación. Dentro del enfoque, ¿por qué me interesa detectarlos a tiempo con los programas de screening? Es porque si yo detecto un subsólido, es mucho más riesgoso para que en el tiempo el paciente pueda desarrollar el cáncer de pulmón. El sólido es menos me da un concepto de menos agresividad y menos probabilidad de cáncer de pulmón, ¿bien? En el caso sea sólido, hay tamaños referenciales e indicaciones de seguimiento en el tiempo. Por ejemplo, si mide 6 a 8 milímetros, debería ser un control de 3 a 6 meses con tomografía de baja dosis. De 8 a 15 puedo usar PET-CT o puedo adelantarme a hacer incluso una biopsia de la lesión para ver si es cáncer o no. Y obviamente, si es mucho más grande, debería ser un abordaje multidisciplinario, contar con cirujanos torácicos, neumólogos, oncólogos, radiólogos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que no todo nódulo pulmonar solitario es cáncer, ¿no? Hay otras causas infecciosas, inmunológicas, metabólicas, traumáticas, etc. Ciertas características me ayudan a entender si es más probable que sea maligno, sí. Si está espiculado medio como un estrellado, si está jalando la pleura como una colita subpleural, eso es sospechoso de malignidad. Si está, por ejemplo, cercano al borde pleural, incluso hay un poco de derrame. O sea, hay características que diga, ok, esto puede ser maligno probablemente. También pueden tener un contenido heterogéneo con calcificaciones internas distribuidas de manera desordenada dentro del centro del nódulo, ¿bien? Y este es un nódulo sólido, ¿no? Por ejemplo, bien hiperdenso, claramente. Tiene una pequeña colita subpleural, si logran distinguir acá,
una pequeña colita, ¿no? Otro acá es bastante notorio, el nódulo sólido, ¿no? Acá otro nódulo sólido. Entonces, menos de 6 milímetros no se hace nada realmente. 6 a 8 seguimiento, 3 a 6 meses. Mayores de 8 deben ser evaluados mucho más pronto, un abordaje multidisciplinario, ¿no? En los subsólidos, que son de mayor riesgo, tenemos, dependiendo, si es mayor o igual a 6 milímetros, igual, seguimiento cada 3 a 6 meses. Si se dan cuenta, los puntos de corte son diferentes acá. Y obviamente, si es más de 30 milímetros, ya no es un nódulo, es una masa. Y si este es vidrio ilustrado puro, el riesgo es mucho mayor, ¿no?, de cáncer. Como en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, acá, ese es un paciente que se le hizo seguimiento 2005 al 2010. Y como se ve, acá ni se nota, va apareciendo una pequeña zona de vidrio ilustrado que cada vez está siendo más notoria en el tiempo, ¿no? Y la manera de detectarlo es con tomografías de baja dosis, básicamente. Estas son más imágenes de los nódulos subsólidos, ¿no? Los vidrio ilustrado puro o los parcialmente sólidos o mixtos. Bien, beneficios: detección temprana, reducción de mortalidad, diagnósticos oportunos, por lo tanto un tratamiento más eficaz con enfoque curativo, receptivo, para aumentar la supervivencia de los pacientes. Los estudios también han demostrado que casualmente cuando se crean programas de screening en las ciudades donde lo hacen, también casualmente se correlaciona con una disminución de la tasa de tabaquismo. O sea, la mayoría de los pacientes, al enterarse que hay un programa de screening, se cuidan más y dejan de fumar con mayor prevalencia. Es lógico lo que acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de mama, la mayoría de los que puedan tener antecedentes familiares, obviamente se van a cuidar mucho más, van a protegerse mucho más, van a estar al pendiente mucho más. Entonces, va bajo ese enfoque, ¿no? Si creamos un programa nacional, la tasa tabáquica disminuye y por ende, si incluso en el programa de screening que se está creando, hablamos de factores domésticos como biomasa, lo que hemos hablado, ¿no? Factores de frituras, etcétera. Con mayor razón, si la población se entera que eso es riesgoso, va a disminuir la exposición también, ¿no? Esa es la idea. Y eso es lo que demostraron los estudios Nelson y el NLST, ¿no? Ahora, algo importante, si se dieron cuenta, estos dos estudios hablan de tabaquismo como factor más prevalente, pero en nuestra realidad no lo es, ¿no? Por ello es tan importante que se pueda realmente ejecutar este programa de screening a nivel nacional, enfocado no necesariamente en el tabaco, sino en otros factores, ¿no? Y se está haciendo, la verdad, sí se está realizando. En el Perú no existe un programa, no existe, lamentablemente. Esperemos que el otro año se pueda ejecutar y ojalá pueda llegar a muchas otras regiones, ¿no? Porque va a ser en Lima principalmente. Bien. Esto, pregunta examen, relación de EPOC y cáncer. Entonces, hay una correlación evidenciada en la GOL. Hay ciertos factores que me van a ayudar a entender que un paciente que claramente puede desarrollar o tiene el EPOC, mejor dicho, puede desarrollar el cáncer de pulmón. Hablamos del IPA, ¿verdad? Pero la GOL me lo define, me lo limita como un valor mayor a 30 paquetes año, edad más de 55 años, si está bajo de peso delgado, un IMC menos de 25, si tiene un patrón obstructivo, obviamente es un EPOC, ¿no? Presencia de enfisema, ojo, los enfisematosos tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón versus un bronquítico crónico, ¿no? El patrón, si lo que predomina en la tomografía es más enfisematoso, hay riesgo. Y obviamente tener en cuenta el antecedente familiar de cáncer. ¿Ok? Entonces, estos 6 factores se asocian, según la GOL, al desarrollo de pacientes con EPOC para cáncer de pulmón. Y obviamente bajo un enfoque fisiopatológico de lo que predomina y se repiten las dos enfermedades, que es el estrés oxidativo, daño del tejido por la liberación de sustancias proinflamatorias y destrucción del tejido pulmonar, ¿no? Por eso, paciente que cumple estos criterios, sí o sí, screening de cáncer de pulmón con tomografía de tórax de baja dosis, ¿no? Conclusión, hay que tener en cuenta que la clínica es insidiosa en estadios iniciales, asintomático, y lamentablemente los diagnósticos son muy tardíos cuando ya la enfermedad está avanzada. Es importante llegar a un diagnóstico oportuno mediante ciertas herramientas que se han explicado en la clase, derivar al especialista, ¿no? Ustedes van a tener en la posta médica pacientes con sospecha, pueden llegar de historia clínica, examen físico y factores de riesgo, pueden analizar placas de tórax, pueden analizar tomografías, categorizar si hay nódulos, qué tipo de nódulo,
Y con toda esa buena historia, mandar al neumólogo en ese caso, para que haga lo otro, llegar a un diagnóstico en caso haya sospecha, ¿no? Entonces, todo esto, por eso es que le dije a los chicos que era una sola clase, porque es muy importante que se entienda todo el concepto de la teoría, ¿no? Bien. Ok, entonces, también recordar las clasificaciones del TNM, por qué es que se ha ampliado por qué es que se ha reducido los tamaños referenciales para hablar de estadios iniciales, porque lo que se busca es aumentar la prevalencia y supervivencia de los pacientes, ¿no? Y eso sería todo. Sí, mira. Acá, estamos acá. Faltaría este. Mañana